Alejandro le reclama a Montserrat porque no sabe dónde fue. Aquí ella le promete que ya no va a escapar, que ya se hizo la idea de que él es su esposo. Josefina y Demetrio planean la boda. Luego ella le enseña la contraseña de la caja fuerte y le dice que coja el dinero necesario cuando él requiera. Por otra parte, Montserrat no quiere acompañar a Alejandro a Agua Azul, lo que María aprovecha y se va con Alejandro. En tanto, José Luis acorrala a Montserrat para insistirle que se vaya con él, pero ella no quiere y Rosario casi los descubre. En cambio, Adolfo y Demetrio sacan cuentas de cuánto dinero le van a robar a la pobre de Josefina una vez que Demetrio se haya casado con ella. Alejandro le va a reclamar a Graciela por la muerte de Bruno Gamboa, ya que él piensa que Graciela le contó a Montserrat que él asesinó a Bruno, pero Graciela le dice que ella no fue quien le dijo. Más tarde en la hacienda, Alejandro manda a María a averiguar quién ayudó a Montserrat el día que intentó huir y Montserrat, un poco celosa de María, le dice que fue María quien la ayudó a escapar, a lo que María niega inmediatamente, odiando más a Montserrat. Luego Rosario va hasta donde el padre y le confiesa estar muy preocupada por el matrimonio de su hijo. Y hablando del matrimonio al Monte Mendoza, estos visitan la familia de ella. Alejandro quiere decirle a Lauro que Graciela fue amante de Benjamín, pero Graciela le advierte que si él le dice a Lauro esa información, Lauro podría morir de un infarto y Montserrat lo odiaría aún más, y esto detiene a Alejandro. Más tarde Graciela le cuenta a Montserrat que Demetrio asesinó a Bruno Gamboa. Entonces Montserrat saca las cuentas de que Graciela y Demetrio le echaron la culpa a José Luis, pero Graciela lo niega. Entonces Alejandro le dice que prácticamente Graciela y Demetrio orillaron a José Luis a ser un fugitivo de la justicia. Esto hace que Montserrat vea la maldad de su madre. En la hacienda, María roba ropa interior de Montserrat. Mientras tanto, Pedro Medina sigue empeñado en comprarle unas tierras a Alejandro, pero Alejandro se niega rotundamente. En la noche, Pedro le dice a Efraín que Alejandro le está estorbando y quiere deshacerse de él. Ya en la hacienda, a Montserrat se le rompe el tacón y Alejandro la sube en los brazos, lo cual parece acercar más a esta pareja, pero Montserrat no le perdona que la haya separado de José Luis. Aquí Alejandro le dice que él no sabía que andaba con José Luis hasta después de casarse, pero Montserrat no le cree, ya que piensa que él contrató a Esmeralda. Alejandro va a su recámara. Allí llega María muy sexy en ropa interior a que Alejandro la tome como mujer, pero Alejandro la bota de su recámara y le advierte que si eso pasa una vez más se va de la hacienda. En la recámara de Montserrat, José Luis se mete a reclamarle porque anda acercándose a Alejandro. Entonces Montserrat contesta que es porque él es su esposo y le dice que Alejandro no tuvo nada que ver con que lo hayan metido a la cárcel. María le pide disculpas a Alejandro y promete que eso ya no volverá a pasar, pero María fácilmente no va a dejar a Alejandro. José Luis le dice a Montserrat que Graciela le está mintiendo, que ella y Demetrio lo acusaron de ese crimen, pero Montserrat dice que ya no pueden estar juntos. Entonces José Luis la besa y nota que Montserrat sigue amando, entonces le pide irse con él, pero ella necesita pensar qué hacer. Aquí José Luis le dice que no se tarde mucho en pensarlo, ya que él puede salir lastimado. Al día siguiente Alejandro va hasta la casa de José Luis a decirle que se ocupe de pagarle a los trabajadores un sueldo justo, ya que Benjamín no les pagaba lo correspondido. Aquí José Luis ve que Alejandro es una buena persona y luego recorren la hacienda. En la casa el padre Anselmo le pide a Montserrat que se lleve bien con Alejandro. Aquí también le dice que suelte lo que lleva adentro para que pueda ser feliz con Alejandro. Entonces Montserrat le platica bajo secreto de confesión que ama a José Luis y por eso no ha podido ser feliz con Alejandro. Además, le cuenta que José Luis es el nuevo capataz. Notamos la tensión y rivalidad que se ha creado entre Juventino, José Luis y Refugio. El padre le dice a Montserrat que José Luis es un cobarde porque si la hubiera querido hubiese hablado con su padre para que le diera su mano, pero lo que José Luis quería desde el principio era huir con ella. En cambio, Alejandro invita a comer a José Luis. Ya en la casa el padre Anselmo lo conoce. Mientras José Luis presiona a Montserrat con una respuesta, el padre Anselmo le dice a Rosario que aleje al nuevo capataz de Montserrat por el bien del matrimonio. En el almuerzo, María acusa a Montserrat de desperdiciar comida, ya que Montserrat mandó a sacrificar un cerdo sin saber que ya habían sacrificado un borrego. En tanto, Lauro y Graciela ven el cambio de Demetrio, ya que este se va de viaje. Quien también se va de viaje es Adolfo. En la hacienda, María corre a Rosario de la casa, pero Montserrat la ve y confronta a María y le pregunta por qué la dejó en ridículo frente a todos en el comedor. Entonces María le dice que ella es la que manda en la casa, pero Montserrat le dice que es la esposa de Alejandro. Esto enfurece a María, que se va a quejar con Alejandro, pero también Montserrat va. Allí se arma una pelea donde María deja como mala a Montserrat frente a Alejandro y Montserrat ve que Alejandro le cree a María, por eso se va, pero Alejandro la sigue. Aquí Montserrat le pide a Alejandro que él deje ocuparse de todo lo que le corresponde al estar casada con él y Alejandro acepta. Más tarde Montserrat le pide a Rosario que le lleve una carta a José Luis, pero nadie debe enterarse. Rosario va, pero Alejandro conversa con ella. Aquí le pregunta sobre su vida pasada y eso de que estuvo en la cárcel. Aquí ella le dice que fue acusada de un crimen que no cometió. En la casa de Pedro, Nadia quiere que su esposo sea más cariñoso con ella, pero a Pedro no le importa lo que Nadia sienta. En la carta, Montserrat le dice a José Luis que lo de ellos no se va a dar y le ruega que se vaya. En la casa, Alejandro le cuenta a Montserrat su historia, que es un bastardo hijo de Benjamín, pero Montserrat ya sabía esto y le dice que si le hubiera contado esto antes ella lo hubiera entendido más. En el pueblo juventino va donde Efraín y este le pide matar a Alejandro y a cambio le dan la hacienda al monte.
Rosario sospecha que hay algo entre Montserrat y José Luis. Nos vamos con Josefina, que está ilusionada, ya que en un día se casa con Dimitrio. En cambio, Dimitrio y Adolfo celebran, ya que su plan salió a la perfección. Hablando de Adolfo, ve a Pedro con Esmeralda en la escondida y le informa a Nadia. En la mañana Juventino amenaza a Graciela que va a matar a Alejandro y se va a quedar con su hija. Por otra parte, José Luis habla con Montserrat en el despacho. Allí ella le dice que es un cobarde, ya que no tiene los pantalones para decirle a Alejandro que él es José Luis y que va por ella. Entonces José Luis le responde que si eso pasa uno de los dos va a salir muerto. Entonces Alejandro los descubre. Se celebra la boda falsa entre Dimitrio y Josefina con Adolfo como testigo. Refugio va a Agua Azul y visita a Esmeralda dándose besos, pero nadie llega a visitarla porque Adolfo la vio con Pedro. Esto hace que Refugio se decepcione de ella. En la hacienda José Luis no le dice nada a Alejandro de lo que pasa con Montserrat. Mientras tanto Nadia le pregunta a Esmeralda si es amante pasional de Pedro, pero Esmeralda le dice que tiene un trato con Pedro en el cual ella finge que entre ellos pasa algo, pero nunca han tenido pasión. Entonces Nadia queda confundida, ya que con ella tampoco tiene pasión. Mientras Josefina está feliz por su boda, Montserrat y Alejandro creen que Rosario guarda un secreto. María sospecha que hay algo raro entre Montserrat y el nuevo capataz. Más tarde Juventino planea acabar con Alejandro. El padre Anselmo le dice a José Luis que se vaya de la hacienda, ya que Montserrat no quiere irse con él, pero José Luis sigue empeñado en querer llevársela. A la hacienda llega la tía Carlota. Alejandro va a los potreros con José Luis, pero son atacados por Juventino y sus secuaces. Aquí Alejandro cae del caballo y queda inconsciente, ya que José Luis se da cuenta del ataque y dispara. Luego del ataque José Luis tiene en sus manos a Alejandro y planea matarlo. José Luis finalmente no asesina a Alejandro, en cambio, le salva la vida llevándolo a la hacienda donde Montserrat se altera y se preocupa por él. Ahí José Luis le dice que fue por un ataque que sufrieron. Montserrat piensa que José Luis organizó el ataque, pero él le contesta que si él hubiera hecho eso se lo hubiese entregado muerto y no vivo. Luego Montserrat quiere curarlo, pero llega María también preocupada y hace a un lado a Montserrat. Este acto no le gusta, entonces Montserrat le ordena que se vaya, pero María no quiere que Montserrat se quede con él, ya que ella puede matarlo, lo cual es un insulto para Montserrat y procede a cachetearla. Efraín le reclama a Juventino por fallar en matar a Alejandro. Ya Adolfo y Demetrio cumplieron con la primera etapa de su plan, que fue la boda de Josefina. Ahora se preparan para la segunda fase. Ya en la cocina María sospecha que Juventino tuvo algo que ver con el ataque de Alejandro, lo que Juventino niega, pero Refugio logra escuchar y se arma el pleito entre ellos. José Luis llega a separarlos y se entera de que quizás Juventino planeó el ataque a Alejandro. José Luis conversa con Montserrat y se da cuenta de que Montserrat se está comenzando a enamorar de Alejandro. Quien no está nada enamorado es Dimitrio, que pasa su noche de bodas borracho en vez de pasarla con Josefina. Un rozón de bala en la cabeza y una bala en el brazo es lo que tiene Alejandro. El doctor lo cura y Montserrat pasa la noche a su lado. Por otra parte, José Luis le pregunta a Juventino si él tuvo algo que ver con el ataque, pero Juventino lo niega. Montserrat le confiesa a Carlota que José Luis es el capataz y que no sabe qué hacer para que él se vaya. Rosario le dice a Alejandro que Montserrat pasó la noche a su lado. Esto hace que Alejandro vea que Montserrat se está interesando en él.